Capitalino, economista y politólogo. Arbitró la elección presidencial del 2006 como presidente del IFE. Hoy, más agudo y con mayor serenidad, desde la academia revisa el cáncer del clientelismo y corrupción electoral. Sin dobleces, advierte de la creciente embestida del crimen organizado para entrar a la fiesta política. Nada bueno para la sobrevivencia de la democracia mexicana. Qué gusto verlo de nuevo por aquí. El gusto es mío. ¿Y qué tal? Pues, la vida camina muy bien. ¿Que con los años adquiere más agudeza o mayor resignación? Agudeza y separar lo público de lo privado para seguir siendo feliz. ¿Sí? ¿Eso lo ha hecho mejor persona? Sí, muchísimo mejor. ¿Mejor político? Nunca he sido político, así es que soy mejor persona. ¿Más serenidad o más ansiedad? Mucho más serenidad, mucha más. ¿De humor? Mejor humor. En estos días a un vaso con la mitad de agua, ¿cómo la describe? Un vaso con la mitad de agua que hay que llenar para que esté completo. ¿Los demócratas están de fiesta o de luto? Están en un periodo sombrío del mundo y de México. ¿Aún piensa que los hay en este país? Sí, hay algunos, pero México jamás ha sido un país de muchos demócratas. Ser demócratas no es la primera condición para que funcione una democracia. Por supuesto, por eso nuestra democracia es tan endeble y tan frágil. ¿Usted lo es? Yo soy un demócrata convencido. ¿Y todavía piensa que funciona nuestra democracia? Está una democracia puberta y no sabemos si se va a ir por el lado de la descomposición o si va a retornar al buen camino. ¿El fatalismo es de los demócratas? No, el fatalismo es de los pesimistas y de los destructores. Los demócratas tienen que tener una dosis de optimismo para poder caminar adelante. ¿La principal lectura de las elecciones estatales del 5 de junio? Votaron, se contaron los votos, pero prevalecen prácticas de mucha deficiencia sobre la cultura democrática. ¿Las instituciones electorales funcionando? Funcionan en lo básico muy bien. ¿Arbitraje robusto? Arbitraje robusto con jugadores que a veces tratan de hacer trampas. ¿Son necesarios? Los árbitros son necesarios, pero debiesen ser más discretos. 4 de 6 gobiernos para Morena. Así es, ganó 4-2 y va en ascenso su hegemonía. 2 gobernaturas, regalo del PRI y con candidatos expriistas. Así es, efectivamente. Mucho de lo que es Morena hoy es el PRI de antes. Una gobernatura con méritos propios, pero con descarada cooptación de votos. Así es. Otra gobernatura ganada con movilización bajo presión de intimidación judicial. Sí, hay muchas gubernaturas que se están ganando de esos métodos por debajo de la mesa. ¿Así se juega en la democracia? Así se juega en un sistema que antes que ser demócrata ha sido un sistema de cooptación, de clientelismo y de presiones. Parece que la alianza PRI-Morena unida será invencible. Es una alianza de facto en cuanto a las costumbres, a pesar de que el PRI formalmente está en otro lado. ¿Eso lo veremos en el Estado de México el próximo año? Ojalá no, ¿No se alinean todos con la maestra Delfina? ojalá no. ¿Quién le garantizaría impunidad? Al gobernador, gran problema, que muchos gobernadores, sobre todo del PRI, piensan que es más importante su séptimo año que el dar la batalla política. ¿Y a Delfina? A Delfina se lo están garantizando hasta que termine este gobierno, pero probablemente tenga la impunidad del resto de su vida política. ¿No está acusada de crimen electoral? Está acusada de un delito electoral y el Tribunal Electoral ya dijo que lo fue. Sin embargo, no hay una sanción ejecutable para que ella cumpla el castigo que merecería. ¿Y sigue en la SEP? Así es. ¿Y usted cree que el PRI no cederá esa plaza? Si el gobernador decide que es mejor su séptimo año que el futuro de su partido, esa plaza será ganada por Morena. O sea, con un acuerdo de impunidad como nos recordó la Bastida. Como es probable que hayan hecho algunos gobernadores del PRI en los últimos años, sin duda. ¿Usted también coincide con la Bastida que la movilización del PRI en 2018 hizo ganar a AMLO? No estoy seguro si hubo una movilización explícita del PRI. Lo que es probable que haya habido es una suerte de pacto implícito, mutuamente benéfico entre el presidente saliente y el candidato opositor López Obrador. ¿Se sabrá? Hay cada vez más evidencia, pero nunca habrá una forma de demostrarlo. ¿Como el fraude del 2006?
que es un mito fundacional. Yo todavía no conozco ninguna fotografía o grabación que lo demuestre. Insisto, el primor no es la elección mejor obtenida. El primor es parte de que la cultura política mexicana es un continuo y de que no hay tal cosa como una cuarta transformación que modifique la vida de los políticos mexicanos. La risa de Alejandro Moreno, Ha sido un factor en este proceso. las carcajadas de los impunes. Así es, y esa impunidad es probablemente el hilo conductor más lamentable de la historia moderna de México, la impunidad. ¿Quién puede estar contento con una abstención mayor del El 50%? partido en el gobierno, igual que antes. ¿Y todavía piensa que hay demócratas en este país? Hay pocos demócratas en este país. Y este ensalzamiento de que el pueblo es bueno y sabe lo que hace ha sido una de las cosas que más están dañando la corresponsabilidad que debiese tener la gente. Con todo el mapa geopolítico habla de la hegemonía del presidente y su partido Morena. Sin duda hay una hegemonía y concentración del poder enorme. ¿Ya tienen entonces el 2024 en el saco? Es probable que si hoy apostáramos, apostaríamos porque Morena retiene la presidencia de la República, ¿Con cualquiera de sus candidatos? con cualquiera de sus candidatos. ¿Qué los haría perder? Si la oposición va unida, si hay una narrativa atractiva que no veo hoy y si la gente sale a votar masivamente. ¿Lo harán? No lo sé. Desunida no se podrá ganar. No hay manera. ¿Los ve unidos? Ahora sí los veo unidos y creo que van a llegar unidos. El tema no solamente es la coalición, sino el mensaje y el candidato. ¿El movimiento ciudadano a qué juega? Juega al movimiento solitario. Se debe unir. Creo yo que sería lo benéfico para generar un sistema de contrapesos y de balances. Los infiernos de Dante. Por cierto, este partido ha sido el partido de Dante. Un partido que aspira a ser moderno no puede ser el partido de una sola persona. Afuera dicen que Morena se quedará otros 12 años. Puede ser posible, por supuesto. El PRI que todos llevamos dentro. La cultura clientelar y la cultura de la adaptación y del oportunismo sin duda es parte de esto. Por cierto, ¿habrá democracia en los regímenes de un solo partido? No hay forma que haya democracia cuando no hay pesos y contrapesos. No hay forma. La democracia es pluralismo y la democracia es vigilancia y competencia. ¿Hacia dónde vamos, don Luis? Vamos hacia una prolongación del sistema clientelar, del sistema de impunidad, del sistema discrecional que ha caracterizado a México buena parte del siglo XX. Después de este periodo que nos va a durar 10 o 20 años, a lo mejor México empieza a cambiar, pero desafortunadamente yo veo que ahí estamos y ahí estaremos un buen rato. ¿Se aprendió algo del Priato? Se aprendió algo que López Obrador quiere desmontar. El principal aprendizaje democrático fue que la democracia requiere controlar al poder. Y López Obrador lo que busca es justamente desmontar los contrapesos al ejercicio del poder. ¿Todavía piensa que funciona nuestra democracia? Siento que somos una democracia puberta, que se puede seguir en la ruta de la fiesta y del desorden o puede retomar el camino original. No sé cuál vaya a ser el destino final. ¿Se respeta su normativa y operatividad? Se respeta cada vez menos y esto es una cosa muy grave de los últimos años, el desafío abierto a las reglas del juego. ¿Cuántos ejecutivos estatales violentaron las normas electorales en estas elecciones y cree usted que sean sancionados? Durante la consulta de revocación, 16 gobernadores de Morena lo violentaron y ninguno ha recibido una sanción. Durante esta elección que acaba de terminar, 3 o 4 de ellos lo hicieron y no han recibido. ¿Cuántos ejecutivos estatales aportaron recursos públicos y cree usted que sean sancionados? Es probable que varios hayan contribuido como en el pasado lo hacían otros gobernadores del PRI y del PAN. ¿Cuántos ejecutivos estatales reconocerán que se dieron a la intimidación jurídica desde las fiscalías y hoy Ninguno, sean investigados? ninguno, ninguno. ¿Cuántos ejecutivos estatales negociaron impunidad y cree que consigan huesos políticos? Varios de ellos. El presidente ya anunció que los va a premiar. ¿Una embajada o un puesto al gabinete es la medida de la lambisconería o la impunidad que se suplica? Lambisconería, oportunismo e impunidad. Todo va de la mano.
¿Cuántos legisladores hicieron campaña y cree usted que estarán sancionados? Ninguno. ¿Cuántos servidores de la nación manipularon para cooptar votos y cree usted que estarán investigados? Muchos lo hicieron y ninguno será investigado. ¿Me podría decir un solo funcionario que reconocerá su impúdica intervención y aceptará el pago de su delito? Cero. Dígame usted si el presidente que tenemos reconocerá que violentó la norma electoral. Nunca. Porque no reconoce la norma electoral para empezar. Hoy las carcajadas han de tener más resonancia en Palacio. Así es. ¿Se ha alcanzado ya la descomposición y la destrucción de valores democráticos que aspiraba el presidente para perpetuarse? El presidente no se va a poder perpetuar de forma física, pero es probable que se quiera perpetuar a través de su sucesor. Y desafortunadamente, su concepción de la democracia es una concepción que diluye y destruye la democracia porque es una concepción personalista del ejercicio del poder. ¿Esa es la transformación que tanto prometió? Esa es su transformación, esa es su democracia popular. Y creo yo que esa democracia personalista y populista diluye la democracia. ¿Me puede decir un político o funcionario que no vea en el presidente la forma y guía para actuar? Muchos no lo creen, pero no lo dicen y lo siguen por conveniencia política. ¿La presidencia como el estilo personal de gobernar? Así es. ¿AMLO y Felipe Calderón son iguales? No, ¿Le sigue funcionando a AMLO señalarlo como el culpable de todo? así es. Por supuesto que le funciona culparlo de todo, igual que le funciona culpar a Iberdrola de todos los males de este país. El inquilino del palacio ha de estar feliz. Sin duda, por supuesto. Pleno. Se siente pleno, se siente poderoso y además creo que sí cree que está haciendo una cuarta transformación. ¿Cuál es el costo de esa plenitud? El costo de esa plenitud es el haber hecho un sexenio de un solo hombre, con las consecuencias que eso va a llevar para el futuro desarrollo del país. ¿Qué gobierno se heredará? Se heredará un país con instituciones desmontadas, con menos capacidad para hacer cosas, con una política social clientelar, con una población que tiene esperanza en su futuro, pero que eventualmente se va a dar cuenta que haber bebido gratis hoy significará que mañana probablemente haya menos recursos para el desarrollo. ¿Qué políticos ha dado esta cuarta transformación? Políticos con mayúscula, yo no veo ninguno. ¿Qué políticos ha educado la democracia que tenemos? Toda la generación que tenemos de políticos hablan de democracia, pero pocos tienen la concepción genuina de lo que es la democracia, que empieza por tener una concepción de la legalidad como el eje central de la vida pública. Y los ciudadanos también deben ser corresponsables y yo tampoco veo que haya criterios de democracia. ¿Políticos deliberantes? No. ¿Libres? Libres cuando les dan permiso de serlo, sí. ¿Justos? Algunos tienen sentido de justicia, sí. ¿La democracia es un sistema o un método de gobierno? Es un método de gobierno para controlar el abuso del poder, principalmente. ¿Nuestra democracia perpetúa las clases sociales? Sí, por supuesto. ¿Hay democracia en la desigualdad? No, ¿Hay democracia sin libertad de expresión? no. ¿Nuestra democracia nos ha vuelto más sumisos o más demandantes? Yo creo que nos ha vuelto más demandantes, por supuesto, y ese es un aspecto positivo de la democracia. ¿La civilidad está herida de muerte? Está sangrando gravemente. ¿La falta de virtudes cívicas es ignorancia o estulticia? Es ignorancia y falta de costumbre y conveniencia personal y confort individual. País de asesinos antes que conciliadores. Es un país violento, muy violento y cada vez más violento. País de abusivos antes que de empáticos. Cada vez hay más abuso y menos empatía social, sin duda. ¿Qué ciudadanos está formando lo que llaman la cuarta transformación? Está generando un victimismo compensatorio, en donde se les hace creer que han sido ultrajados y que por lo tanto tienen que recibir los beneficios sin hacer un esfuerzo propio. ¿Dependientes? Sí, ¿Manipulados? algunos sí. ¿La pobreza es la mayor de nuestras justificaciones para la cooptación y manipulación? Es una de las maneras para generar una política del resentimiento, de la cooptación, sin duda.
Ciudadano pobre, pobre demócrata. No necesariamente. A lo mejor nos exigimos más de lo que pretendemos llegar a ser. Probablemente hemos soñado, pero yo creo que vale la pena mantener ese ideal como una posible meta en el futuro que no hemos logrado. ¿Qué estamos haciendo con este presidente? Con este presidente, la mayor parte de la población lo apoya y lo quiere. Y hay un segmento que está muy preocupado por el destino de este país. ¿Hasta dónde seremos responsables de su permanencia? Seremos responsables todos de su permanencia y la mayor parte de la población quiere que haya continuidad de su obra de gobierno. La sombra del Tlatoani. Sí, por supuesto. La, Y más que del Tlatoani, del patriarca y del padre severo que le dice al pueblo cómo actuar y cómo recompensarlo moralmente. la sumisión al Mesías. Sin duda es parte de esto. La risa del inquilino del palacio. Sin duda hay una risa burlona detrás de su rostro. Y ahora todas las baterías oficialistas se apuntan hacia el INE. Así es, desde 2006 ¿Hasta dónde lo quiere socavar? hasta desmontarlo y desmantelarlo y cumplir su meta de que es parte de el problema original. ¿Se acrecientan entonces los ánimos autócratas? Sí, por supuesto, Y si es tan predecible el presidente, ¿por qué no se le puede vencer? porque es popular, porque tiene mucho dinero y porque tiene a muchos súbditos dentro de su partido. ¿En verdad invencible? López Obrador no lo es, tan no lo es que en 2024 va a dejar su mandato como presidente de México. ¿Y hay oposición que en verdad se oponga? Hay un segmento de la oposición que cada vez se está oponiendo más, de manera muy tímida todavía. ¿Con Anaya? No creo que sea el mejor candidato viable. ¿Monreal? Creo que saldrá de Morena próximamente. ¿También piensa que el estancamiento económico y la inflación harán que pierda? Creo yo que esos pueden afectarlo, pero hay una mística y hay un blindaje respecto a López Obrador que creo que se va a mantener hasta que termine su gobierno. ¿La intervención del crimen organizado en las campañas es un abuso o una recapitulación? Es el mayor desafío a la democracia mexicana. ¿Esos abrazos ya piden matrimonio? Ya están cobrando cada vez más caro y quieren meterse a la fiesta de manera completa. ¿Los capos del crimen han decidido formar ya una clase política? Están viendo que para qué sobornar políticos si ellos pueden hacer la política de manera directa. Afuera dicen que el crimen está tan organizado que hasta tiene un partido. Sí, siempre es el partido en el poder con quien se acercan y hoy es Moreno. ¿Eso también sería democracia? No, por supuesto que no. No puede haber una democracia capturada por el crimen organizado. ¿El país en sus manos? Cada vez más, desafortunadamente. ¿Usted también piensa que el negocio del crimen organizado es uno de los cuatro pilares del proyecto económico del presidente? No sé si del proyecto económico, pero en los hechos hay una complicidad que políticamente favorece al partido en el gobierno. ¿Ya llegó el crimen organizado al palacio? No creo, ¿Eso que lo escuchen los senadores de Estados Unidos? por supuesto. AMLO, además, quiere aislarse del mundo. AMLO quiere satisfacer a su pueblo y si aislarse del mundo es un instrumento para ello, lo va a hacer. ¿Y aún piensa que hay democracia en este país? Pienso que hay una aspiración democrática y un andamiaje básico demócrata y que no debemos cejar en esa aspiración. Si la reforma electoral no procede del antojo del gobierno en turno, ¿se impondrá sin más? No hay forma de que se imponga sin más, pero sí habrá un deterioro de las instituciones electorales. ¿Sí a la reducción de consejeros? No, ¿Sí a la liberación de la fiscalización de los partidos? no, ¿Sí a la desaparición del INE? no, por supuesto que jamás. ¿Qué reforma es esa que busca el presidente? Una reforma para usar su narrativa, para avivar figuras eh, de confrontación, una reforma para justificar incluso su eventual derrota en 2024. ¿El PRI es de confiar para evitarlo? Sí, en este caso sí. ¿Igual ve al crimen organizado interviniendo en los lobbies para la votación de esa reforma? No, no lo veo. ¿No? No, para la reforma electoral no veo al crimen organizado involucrado en este tema. ¿Para qué reforma? Ninguna reforma
veo que el crimen organizado esté interesado. ¿El crimen organizado no tiene representatividad en las cámaras legislativas? Tiene comunicación, pero no veo que el crimen esté interesado en cabildear al Congreso para reformas muy específicas. Afuera dicen que las cámaras, después de las cárceles, es donde mejor se aprende a delinquir. ¿Para qué tantas visitas del presidente a la tierra del Chapo? Llama la atención, por supuesto. La ruta del Pacífico. Lamentablemente llama la atención mucho. Seamos serios, ¿qué le puede costar otro asesinato al crimen organizado? Palabras muy serias y muy delicadas, sin duda. Alcaldes ejecutados ya sin pudor. Así es. En fin, hay democracia donde gobierna el crimen organizado. No hay democracia y este es el gran desafío y de sobrevivencia de corto plazo de la democracia mexicana. Esa es la advertencia. Este es el gran problema de la democracia. No es el INE, es más, ni siquiera es el clientelismo ni la movilización, que son problemas. El gran problema de sobrevivencia de corto plazo de nuestra democracia es el crimen organizado que está metiéndose a la fiesta a operar directamente.